El capítulo 11 del libro de Nehemías marca un momento decisivo en la restauración de Israel. Los muros ya habían sido reconstruidos, el pacto había sido renovado y ahora era necesario que el pueblo habitara la ciudad santa. Jerusalén no podía permanecer vacía. Dios estaba formando una comunidad consagrada para vivir en su presencia y cumplir su propósito. Este capítulo trasciende la simple distribución de habitantes. Es una ilustración del plan de salvación de Dios. Un pueblo apartado, dispuesto a dejar la comodidad, asumir responsabilidades y habitar donde Dios los llama. Los nombres registrados muestran que cada creyente tenía un lugar específico en la comunidad del pacto y en la misión divina. A la luz del Evangelio eterno de Apocalipsis 14, Nehemías 11 anticipa la obra que Dios realiza hoy al preparar un pueblo fiel para el reino venidero. Así como los israelitas fueron llamados a morar en la Jerusalén restaurada, los redimidos de todas las generaciones están siendo preparados para habitar en la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios establecerá para siempre. Apocalipsis 21 y 22. Allí contemplamos el cumplimiento final de esta esperanza, una ciudad santa, llena de la gloria de Dios, habitada por un pueblo redimido, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La restauración de Jerusalén en tiempos de Nehemías era temporal. La nueva Jerusalén será eterna. Por eso, Nehemías capítulo 11 nos invita a preguntarnos si estamos permitiendo que Dios nos prepare hoy para morar mañana en su presencia como ciudadanos de su reino eterno. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Gracias te damos, buen Dios, porque permites que abramos tu palabra este día. Y te rogamos, Señor, que nos guíes a lo largo del estudio, que versículo a versículo, Señor, inspires, Señor, nuestro estudio y podamos encontrar las verdades que tú quieres revelarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. El capítulo 11 del libro de Nehemías nos lleva directamente a Jerusalén y de allí a la nueva Jerusalén. Cuando Dios elige Jerusalén, esa elección tenía un mensaje especial. Y es por eso que el libro de Apocalipsis presenta a la ciudad eterna, la ciudad santa, como la nueva Jerusalén. Los planes de Dios eran que esa Jerusalén restaurada, como lo menciona el libro de Ezequiel, fuera una ciudad, podríamos llamar un tipo de la nueva Jerusalén. Se habla del templo, se habla del río de aguas vivas. Allí Dios iba a manifestarse de una forma tal para atraer al mundo entero. Realmente es una delicia estudiar la palabra de Dios. ¿Le resulta a usted una delicia la palabra de Dios? ¿Le ha encontrado ese gusto de saborear cada versículo? Como dice el profeta Jeremías, lo comí y fue para mí gozo. Continuemos compartiendo. Permitamos que otras personas también entiendan la palabra, entiendan el valor de las sagradas escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un solo mensaje, un solo evangelio, una sola fe. Ingresemos al estudio del capítulo 11. ¿Cuál es el objetivo de este capítulo 11? El objetivo es que nosotros
comprendamos, entendamos que la ciudad de Jerusalén fue edificada, restaurada, reconstruida para ser habitada, porque allí debía manifestarse la gloria de Dios y ese pueblo convertirse en luz de las naciones. Objetivos específicos de este capítulo. Primero, reconocer el valor del compromiso voluntario con la obra de Dios. Analizar la disposición de quienes aceptaron habitar Jerusalén, comprendiendo que el servicio a Dios requiere entrega, sacrificio y disposición para salir de la zona de comodidad. Versículos 1 y 2. Segundo, identificar la importancia de cada función dentro del pueblo de Dios. Versículos del 3 al 24. Valorar que sacerdotes, levitas, cantores, porteros, gobernantes, cada uno desempeña roles complementarios y necesarios para el bienestar espiritual de la comunidad. Tercero, comprender que la adoración es fundamental en la vida del pueblo restaurado. Versículos 17 y 22 y 23. Reflexionar sobre el papel de los cantores y ministros del templo, reconociendo que la adoración y la comunión con Dios son esenciales para la vida espiritual. Cuarto, apreciar que Dios conoce y registra a quienes le sirven fielmente. Observar cómo el registro detallado de nombres revela el interés personal de Dios por cada miembro de su pueblo y por su servicio. Versículos del 3 al 36. Y relacionar la restauración de Jerusalén con la esperanza de la nueva Jerusalén. Comprender que la organización del pueblo para habitar la ciudad santa prefigura la preparación espiritual que Dios realiza hoy en los redimidos para morar eternamente en Él en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22. Dios no solo restaura lugares, restaura personas, las organiza para su servicio y las prepara para habitar eternamente en su presencia. Temas principales. De los muchos que usted puede encontrar en este capítulo, comparto 5. 1. La disposición del pueblo para habitar Jerusalén. Los líderes se establecen en Jerusalén. Se echan suertes para que una 10ª parte del pueblo habite la ciudad. Algunos se ofrecen voluntariamente para vivir allí. Se destaca el espíritu de consagración y de sacrificio por la causa de Dios. La disposición a ocupar el lugar que Dios asigna es el tema central de este primer mensaje. Segundo, la organización de los habitantes de la ciudad santa. Versículos 3 al 9. Allí encontramos registros de las familias de Judá y Benjamín que habitaron Jerusalén. Se identifican jefes, familias y hombres valientes. Se evidencia el orden y la estructura del pueblo restaurado. Ten en cuenta, Dios organiza su pueblo para cumplir su propósito. Hay una misión para su pueblo. 3. El ministerio de los sacerdotes y levitas. Versículos del 10 al 18. Hay una relación de sacerdotes dedicados al servicio del templo, un registro de levitas responsables de diversas tareas. Se destaca el liderazgo espiritual de la nación. El servicio espiritual sostiene la vida del pueblo de Dios. Cuarto, la adoración y el cuidado de la casa de Dios. Versículos del 17 al 24. Los cantores dirigen la alabanza y la acción de gracias. Los porteros guardan las puertas del templo. Se establecen responsabilidades específicas para el culto. Se menciona la provisión necesaria para sostener el ministerio. La adoración y el culto requieren dedicación, orden y sostenimiento. Quinto, la distribución del pueblo en Judá y Benjamín,
versículos 25 al 36. Se enumeran las ciudades y aldeas donde habitó el resto del pueblo. Se muestra la repoblación del territorio heredado por Israel. La restauración alcanza no solo Jerusalén, sino toda la tierra. Algo que debes tener muy en cuenta. Dios restaura integralmente a su pueblo y su heredad. No lo hace de forma parcial. Casos psicológicos que encontramos en este capítulo. Voy a compartir 4 casos psicológicos del capítulo 11, que hay más, con seguridad que sí. Primer caso, resistencia al cambio y apego a la zona de comodidad. Versículos 1 y 2. ¿Cuál es el caso? Una persona sabe que necesita cambiar de trabajo, asumir una responsabilidad, iniciar un ministerio o mudarse a otro lugar, pero el miedo a perder seguridad la paraliza. El cerebro tiende a preferir lo conocido antes que lo incierto, incluso cuando el cambio es beneficioso. Esto se conoce como sesgo de statu quo o quo. La incertidumbre suele activar la ansiedad anticipatoria y los pensamientos catastróficos. ¿Cómo trabajamos este caso? Primero, hay que identificar los miedos específicos detrás de la resistencia que presentamos. Luego, evaluamos objetivamente los riesgos y los beneficios. Seguidamente, avanzamos mediante pequeños pasos graduales para luego fortalecer la confianza en Dios y en los recursos personales disponibles. Y, de ser necesario, buscar apoyo de personas significativas durante el proceso del cambio. Los voluntarios de Jerusalén aceptaron la incomodidad temporal para participar de un propósito superior. Segundo caso, sensación de insignificancia y baja valoración personal. Versículos 3 al 24. ¿Con qué caso nos encontramos aquí? Personas que creen que su trabajo, su servicio o su aporte no tienen importancia porque no ocupan posiciones visibles. La autoestima saludable no depende de la notoriedad pública, sino del reconocimiento del propio valor y propósito. La comparación constante suele generar sentimientos de inferioridad y desmotivación. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajamos esto? Empecemos reconociendo nuestras fortalezas y nuestros aportes concretos. Luego, evitemos las comparaciones. No nos va a llevar a nada bien. Si te vas a comparar con alguien para imitar, igualar y superar, qué bueno. Pero si vas a compararte para sentirte mal, para sentirte inferior, no lo hagas. Define el éxito en términos de fidelidad y contribución, no de reconocimiento. Practica la gratitud por los dones, las capacidades que has recibido. Participa activamente en las tareas de servicio. Dios registró a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y ciudadanos comunes, mostrando que todos eran importantes. 3. Fatiga por exceso de responsabilidades o el agotamiento burnout. Versículos del 10 al 24. ¿Con qué caso nos encontramos aquí? Por ejemplo, líderes o padres o profesionales o servidores que llevan múltiples responsabilidades y comienzan a experimentar agotamiento físico, emocional y espiritual. El burnout aparece cuando las demandas superan los recursos de afrontamiento durante periodos prolongados. Entre los síntomas se encuentran el cansancio persistente, la irritabilidad, la pérdida de motivación y la disminución del rendimiento. ¿Cómo trabajamos este caso? Hay que establecer límites saludables, tiempo, esfuerzo, entre otros. Luego, en cuanto sea posible,
aprendamos a delegar responsabilidades. También podemos mantener hábitos de descanso adecuados. El descanso es inversión, no es pérdida de tiempo. Hay que hacer un equilibrio entre el trabajo, la familia, la adoración y la recreación. Todo debe tener su tiempo. Y buscar apoyo emocional y espiritual de ser necesario. La obra en Jerusalén estaba distribuida entre muchas personas. Nadie debía sostener toda la carga solo. Esa es la forma de trabajar en equipo. 4. Necesidad de pertenencia e identidad comunitaria. Versículos 25 al 36. ¿Cuál es el caso aquí? Personas que experimentan soledad, desconexión social o falta de sentido de pertenencia, aún estando rodeadas de gente. La pertenencia es una necesidad psicológica básica. La ausencia de vínculos significativos aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y sentimientos de vacío existencial. ¿Cómo afrontamos este caso? Primero, participemos activamente en comunidades saludables, en grupos con propósito. Luego, desarrollar relaciones básicas en confianza y apoyo mutuo. Practiquemos habilidades de comunicación y empatía. Busquemos espacios donde los valores personales sean compartidos y aprendamos a invertir nuestro tiempo en relaciones que tengan valor, que tengan significado. La restauración de Jerusalén no consistió solo en reconstruir muros, sino en reconstruir una comunidad donde las personas pudieran vivir juntas con propósito. Ingresemos al estudio del versículo por versículo. Recuerde que todos estos acontecimientos se dan en el contexto del imperio persa como el imperio hegemónico. Los acontecimientos de Nehemías 11 ocurrieron aproximadamente entre el 444-443 a.C., durante Nehemías como gobernador y bajo el reinado de Artajerjes I. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Hemos visto ya en los capítulos anteriores que la ciudad de Jerusalén no estaba habitada completamente. Muchas casas estaban en ruinas. La gente que había vuelto mayormente vivía alrededor de Jerusalén o en las demás ciudades. Los líderes aquí dan el ejemplo estableciéndose primero en Jerusalén. No exigen a otros lo que ellos mismos no están dispuestos a hacer. El líder siempre tiene que ser el que dé el primer paso. El liderazgo espiritual auténtico modela antes de exigir. El líder que va adelante, el líder que dice, hagamos, no hagan. Ahora dice, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Había que habitar Jerusalén. Esto nos recuerda a nosotros la parábola que Jesús contó sobre la fiesta de las bodas. Todo estaba preparado, ¿verdad? El banquete estaba preparado y va a llamar a los invitados y muchos empiezan a disculparse, ¿no? Empiezan a poner peros para no ir. Por eso el versículo no dice, mas el resto del pueblo echó suertes. Había que poblar Jerusalén. Hay que invitarles, hay que traer a los mancos, los cojos y los ciegos. ¿No? Es lo que dice el relato bíblico de la parábola de Jesús. Algo similar sucede aquí. Aquí no se trata de bodas, aquí se trata de habitar Jerusalén. Cuando Jesús parte, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, ya les hubiera dicho, voy pues a preparar morada.
y cuando yo venga, los llevaré a ustedes. Esa es la promesa de Jesús. ¿A dónde? Para morar en la nueva Jerusalén. Pero también hubo muchos que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. La palabra voluntariamente destaca una entrega libre y no forzada. Y esa es la forma de relacionarnos con Dios. Dios aprecia el servicio que nace de la convicción y no de la presión. Si tú vas a servir a Dios, tienes que hacerlo voluntariamente. Hay una ciudad preparada para los redimidos, pero Dios no te va a obligar a morar allí. Tú necesitas querer. Tú necesitas aceptar la invitación. Apocalipsis 21 y 22 describe cómo será esa santa ciudad. Calles de oro, mar de cristal, un río que sale del trono de Dios, el árbol de la vida, ¿no? A cada extremo, dice, del río. Dios mismo habitando con su pueblo, pero tú tienes que querer estar allí. Dios quiere que estés. Y si tú quieres estar allí, debes aceptar el Evangelio en su totalidad. No es simplemente decir, quiero y acepto la gracia. Una vez que aceptas la gracia, viene la obediencia para vivir conforme a su palabra. Estos son los jefes de la provincia que moraban en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. De los versículos del 3 al 6 se nos da un registro de los descendientes de Judá. Las genealogías muestran continuidad con las promesas dadas a Israel. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. Y se nos da primero la lista de los hijos de Judá que llegan hasta Fares. El primer grupo son los hijos de Fares. Luego tenemos Amasías, hijo de Baruc, hijo de Coljose. Continúan los hijos. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Dios trabaja mediante generaciones y valora la fidelidad familiar. Pero es interesante cuando dice hombres fuertes, personas que habían recibido dones, talentos para servir al Señor. Todos los dones que tú has servido o que tú has recibido, lo has recibido para servir. Luego viene en los versículos del 7 al 9, los hijos de Benjamín. Estos son los hijos de Benjamín. Salú, hijo de Mesulam, y sigue, hijo de Joed, hijo de Pedaías, y tras él Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. Las dos tribus principales del reino del sur participan en la restauración. Recuerden que las 10 tribus se fueron al reino del norte. La obra de Dios requiere unidad entre distintos grupos. La unidad es el vínculo que evidencia de que somos el pueblo de Dios. Así lo deja expresado Jesús en el Evangelio de Juan. Los versículos del 10 al 14 ahora se nos da la lista de los sacerdotes. Los descendientes de Aarón. Los sacerdotes eran responsables de la enseñanza y el culto. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, y continúa la lista hasta el versículo 14, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, Adaías, hijo de Jeroham, y sus hermanos, jefes de las familias, 242, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. Los sacerdotes, ¿de qué estaban encargados? Ellos eran los responsables de enseñar la palabra, de presidir, dirigir los cultos de adoración. La salud espiritual
de una congregación, de un pueblo, depende de los líderes comprometidos con Dios y cómo es que responden a su llamado. Pero además, este versículo 14 nos dice, hombres de gran vigor. La expresión señala fortaleza, disciplina y capacidad de servicio. La vida espiritual requiere valentía para enfrentar desafíos. El pueblo de Dios es un pueblo vencedor, es un pueblo de valientes. Por eso Santiago dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, fortaleza en Cristo Jesús. Versículos del 15 al 18. Ahora se nos da la lista de los levitas. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricam, Sabetai y Josebad, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Los levitas asistían en las labores religiosas y administrativas del templo. Podríamos decir, eran el brazo derecho de los sacerdotes. Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf. Aquí encontramos nosotros a los encargados del ministerio de la música. El principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. La música formaba parte del servicio de adoración. No hay adoración sin música. Apocalipsis 4 y 5 nos presenta la adoración celestial y allí hay música. Matanías, el principal. La adoración organizada era parte esencial de la restauración nacional. La gratitud debe ocupar un lugar central en la vida del creyente. Todos los levitas. En el 19 ahora se nos presenta a los porteros, que también eran un ministerio. ¿Se va dando cuenta usted cómo es que la obra de Dios funciona como un cuerpo, como lo presenta el libro de Romanos? Y los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Los porteros protegían la santidad y el orden del templo. Todo grupo, toda congregación, toda comunidad necesita personas comprometidas con el orden y la responsabilidad. Se necesita claramente. En los versículos del 20 al 21 se nos habla acerca de los habitantes fuera de Jerusalén y el resto de Israel, de los sacerdotes y los levitas y en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Cuando leemos nosotros la última parte del libro de Isaías, se nos dice cómo será la tierra renovada. Plantarán casas, sembrarán, edificarán. Así es lo que dice, ¿verdad? Va a haber actividad alrededor de la santa ciudad. Va a haber. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no va a funcionar solamente dentro de los muros, sino también fuera de ella. Habrá habitantes fuera de ella. Y aquí se nos habla acerca del resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel. Y Sija y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, todo organizado. No todos vivían en la ciudad, recuerden, pero todos formaban parte del mismo pueblo, del mismo reino. La unidad espiritual trasciende las diferencias geográficas y funcionales. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Hay una supervisión de los cantores. La música sagrada poseía una organización
formal, bien establecida desde los tiempos de David. Y ahora, después de haber vuelto del exilio y después que pasó casi ya siglo y medio, retoman toda esa organización. Es que lo que ha sido inspirado nunca, nunca pasa al plano del desuso. La excelencia en la adoración requiere preparación y compromiso, y estos cantores y músicos eran personas que se preparaban y ese era su ministerio, ese era su trabajo. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. El gobierno persa proveía apoyo administrativo para ciertas funciones del templo y tal parece que el ministerio de la música, así como contó con apoyo en el tiempo de David, el gobierno persa, el rey persa también lo daba. Dios puede utilizar incluso estructuras seculares para favorecer su obra. Y Petaías, hijo de Mesazabeel, de los hijos de Zera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Petaías como representante ante el rey. Existía una conexión oficial entre Jerusalén y la administración persa. Recuerden que no eran independientes. Se les dio prerrogativas, pero no eran independientes. Los creyentes pueden servir a Dios también en funciones públicas y administrativas. ¿Quiénes son ese nexo entre el pueblo de Dios y Dios? Una preciosa ilustración que encuentra allí usted. ¿Se da cuenta? En los versículos del 25 al 30 se nos habla ahora de las ciudades de Judá. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Capseel y sus aldeas, en Jesús y sus aldeas, y continúa hasta el versículo 30 en Siclag, Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sanoa y en Asec y sus aldeas. Habitaron desde Berseba hasta el valle de Ginom. La repoblación se extiende por toda la región. La restauración divina alcanza tanto el centro como la periferia. Imagínese usted cómo va a ser la repoblación de la tierra cuando Cristo establezca su reino eterno. Imagínese. La gente levantando viñas, levantando casas. Y eso usted lo puede leer en el libro de Isaías. En el libro de Isaías, por ejemplo, en el capítulo, capítulo 50 y... capítulo 60, las buenas nuevas, el que nos habla de la tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, capítulo 65. Tómese un tiempo de leer ese capítulo 65, 66. ¿Cómo se proponía Dios que fuera Jerusalén en el tiempo post-exilio? ¿Y cómo será Jerusalén cuando Cristo establezca ese reino eterno? De los versículos del 31 al 35 nos encontramos con las ciudades de Benjamín. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía y en Betel y sus aldeas, Hazor, Hadid, Lot y Ono, valles de los artífices. Se reafirma la distribución territorial heredada históricamente. Dios es fiel para restaurar aquello que parecía perdido. Y cerramos el estudio con la declaración del versículo 36, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín, algo así como las ciudades de refugio. Los levitas fueron asignados estratégicamente en diferentes localidades porque debían enseñar, debían guiar al pueblo. Dios distribuye sus dones y servidores donde son necesarios. Mientras lea usted este capítulo,
y ve ahí los nombres inscritos, recuerde el libro de la vida. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida formarán parte del reino eterno de Dios. Por ejemplo, los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿qué es lo que hacen? Adoran a la bestia, dice Apocalipsis capítulo 13. Y aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, fueron los que adoraron a la bestia, 13:8. Y algo más, en el capítulo 20, en el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Solo los inscritos en los registros forman parte de la ciudad de Dios, así como los habitantes de Jerusalén en los tiempos de Nehemías tenían sus nombres registrados en los libros. Cerramos nuestro estudio con 6 perlas que son principios de vida. 1. Dios busca disponibilidad más que comodidad. Dios honra a quienes están dispuestos a salir de lo cómodo para cumplir su propósito. El servicio voluntario tiene un valor especial. Los que se ofrecieron voluntariamente fueron bendecidos por el pueblo. Dios conoce a cada persona por nombre y función. Cada individuo cuenta y tiene un lugar específico en el plan de Dios. La vida espiritual requiere orden y responsabilidad. Los sacerdotes y levitas tenían tareas claras en la adoración. La protección también es parte del propósito. Los porteros cuidaban las puertas, mostrando que toda función es importante. Y 6. No todos están en el mismo lugar, pero todos cumplen la misión. Algunos en Jerusalén, otros en las ciudades, todos obedeciendo el mismo llamado. Nehemías 11 nos recuerda que Dios no solo restaura estructuras, sino personas dispuestas. En su plan cada vida tiene un lugar, cada obediencia tiene propósito y cada sacrificio tiene recompensa. Prepararnos para la nueva Jerusalén comienza hoy, viviendo con compromiso, con identidad y fidelidad, aun cuando implique dejar la comodidad. Que Dios te bendiga. Amén.